Hola, ¿cómo están? Pues una vez más reunidos aquí en el nombre del Señor Jesucristo, todos ahí en casita, desde donde ustedes están viendo la transmisión y nosotros acá desde el lugar donde transmitimos. Les mandamos un saludo a todos, Dios les bendiga, muchas bendiciones de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo para ustedes y para sus familias en este tiempo raro que estamos viviendo, en este tiempo extraño de que se dicen muchas cosas, pero solo una cosa es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, solo alguien tiene la verdad, Jesucristo tiene la verdad. Los hombres mienten, pero Dios es veraz. Así es que les mandamos un saludo desde acá y vamos a continuar con nuestro estudio de las epístolas de Pedro, en donde hemos estado aprendiendo. Lo último que vimos fue acerca de la limpieza del alma para poder tener un amor fraternal no fingido, necesario en la relación y en la comunión de unos con otros. Vamos a continuar en esta hora con el capítulo 2 de Primera de Pedro y vamos a darle lectura, le voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 4 y luego voy a leer el versículo 6 y el versículo 8 y vamos a seguir hablando del crecimiento en vida y de los resultados de todo este crecimiento. Y uno de los resultados, bueno, aquí nos habla, ya hemos visto, ¿no?, todo lo que hemos hablado desde el versículo 1, pero ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cómo Pedro nos presenta un cuadro de la iglesia y vamos a aprender algunas cosas importantes con respecto a todo esto. Así es que vamos a darle lectura, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 4, y luego vamos a leer del 6 al 8. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Luego del 6 al 8, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para nosotros, pues los que creéis, o para vosotros, perdón, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a hacer una pequeña oración, vamos a conectarnos con el Señor a través de la oración por medio de Jesucristo en el Espíritu, y vamos a pedir la ayuda de Dios para poder disertar sobre todas estas cosas y que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque tu palabra dice que los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará jamás. Así has dicho tú, Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios. Señor, caerán a tu lado, dijiste, 1000, y a tu otro lado 10,000, mas a ti no llegará, por cuanto has puesto al Altísimo por tu habitación. Señor, nos ponemos bajo tus alas, bajo tu sombra. Nos ponemos, Señor, en tus manos nosotros. Sabemos que están aconteciendo y van a acontecer más cosas, Señor, y ya vemos que esto se vislumbra en el horizonte y cada vez, Señor, pues la situación se va a poner más difícil. Sin embargo, hay mucha mentira del diablo en esto, pero conocemos, Señor, que tú tienes la verdad y nos cobijamos bajo tu sombra, bajo tus alas, bajo tu manto. Cúbrenos, Señor. Pon una barrera a nuestro alrededor. Confesamos, Señor, que tú eres nuestro escudo alrededor, que tú eres el que alza nuestra cabeza, Señor. Gracias, Señor Dios, porque tú eres nuestro escudo alrededor. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a tener entendimiento en esta parte de la epístola del apóstol Pablo,
a la cual, Señor, tu Espíritu inspiró para que lo escribiera. Ayúdanos, Señor, a tener entendimiento de esto y que nos podamos ocupar en las cosas de tu reino en estos tiempos, Señor, con mucha más consagración. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aquí el apóstol Pedro nos presenta una idea de la iglesia o un cuadro de la iglesia. Entonces vamos a seguir nombrando algunas cosas que vimos del capítulo 1 porque es preciso que de repente nosotros contextualicemos todo esto para tomar en cuenta todo lo que se dijo antes y que haya un peso en lo que vamos a decir ahora. Entonces, el capítulo 1 de Pedro constituye, según lo que vimos la vez pasada, terminamos de ver la vez pasada, de por sí solo el capítulo 1 constituye una sección de este libro, todo el capítulo 1. Ahora, esta sección revela claramente, y este es como el repaso, que el Dios de la Trinidad opera en sus escogidos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios opera en sus escogidos? Para llevar a cabo todo su plan, toda su administración, toda su economía y hacer que todos los que creen en Él, sus escogidos, participen plenamente de Él, de modo que puedan disfrutar de su gracia. Cuando los escogidos de Dios disfrutan de este Dios de la Trinidad, ya vimos por qué Él es el Dios de la Trinidad, escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados por la sangre de Cristo. Entonces disfrutan al Dios Trino como gracia, experimentan paz. Por lo tanto, la paz viene como resultado del disfrute de la gracia. Cuando nosotros disfrutamos la gracia de Dios, el resultado de todo esto es la paz. Y el primer asunto que se aborda en el capítulo 1 es la operación que lleva a cabo este Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero que es un solo Dios, en su pueblo elegido, lo cual hace posible que ellos puedan disfrutar como gracia a Él, a fin de que experimenten paz. Entonces, aquí hablamos de todo eso. Ustedes acuérdense que disfrutar a Dios y disfrutar la gracia de Dios, encontramos paz en eso. Ahora, el capítulo 1 también nos revela el trabajo o la operación del Dios de la Trinidad que está llevando a cabo, y a través de esto Él está llevando a cabo una salvación completa. En primer lugar, vemos que Dios opera, mis hermanos, en pro de su plan, en pro de su economía, en pro de lo que Él está llevando a cabo, y redunda en el plan de la salvación que Dios nos otorga. Esta plena salvación incluye la obra regeneradora del Padre, la obra redentora del Hijo y la obra santificadora del Espíritu Santo. Esto es glorioso, esto es importante que lo entendamos. Ahora, ¿cuál está? La plena salvación, que incluye la regeneración o la obra regeneradora del Padre, la redención del Hijo y la obra de santificación o santificadora del Espíritu. Todo esto es la plena salvación realizada por la operación del Dios de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esta plena salvación que el Dios triuno o el Dios trino efectúa para nosotros, da por resultado dos asuntos. Una santa manera de vivir que expresa a Dios por medio del amor fraternal no fingido, que se muestra para con todos los santos. Esto es importante. Eso del amor fraternal no fingido, mis hermanos, tú y yo hemos participado, estoy seguro que, porque ninguno somos perfectos. De repente hemos participado en la diplomacia. Me da mucho gusto verte cuando ves a otro cristiano y cuando realmente jamás le hablarías a ese hermano. Entonces somos así, que Dios nos perdone y debemos arrepentirnos de eso. Y por eso debemos purificar nuestras almas y por eso debemos permitir que el Señor trabaje en nosotros para que de todo esto nazca una expresión sincera de un amor fraternal, no con máscaras ni fingido.
¿no? Entonces, aquí la idea es que no haya un amor fraternal fingido, sino que se muestre para con todos los santos, que Dios nos ayude a todos. Si tú me estás escuchando, hermano, debemos ser sinceros con todos los hermanos y debemos decir que cuando no podemos amar a un hermano, nos cuesta trabajo, necesitamos la gracia de Dios para eso y que nuestra alma sea purificada. Bueno, estos dos asuntos, la santa manera de vivir y el amor fraternal no fingido, son exactamente lo que te planteé al principio, son un cuadro de la vida genuina de iglesia. Esta es la vida genuina de iglesia. En la verdadera vida de iglesia vemos por una parte la expresión de Dios y por otra que los hermanos se aman unos a otros con un amor que no es fingido. Entonces, la santidad y el amor son el resultado de la salvación plena que la operación de este precioso Dios, el único Dios, el Dios de la Trinidad, realiza en nosotros, sus elegidos. Entonces, este es un resumen claro y completo, creo yo, del capítulo 1 para poder seguir avanzando. Entonces, terminemos de hablar esto. El primer capítulo de Primera de Pedro, decíamos hace ratito, en sí mismo es una unidad completa, o sea, todo el capítulo 1 trae muchos asuntos, muchas situaciones que toca y aborda el apóstol Pedro y en sí mismo es una unidad. Si tenemos una visión general de este capítulo, bueno, lo vamos a apreciar mucho y vamos a poder dar testimonio de que hemos podido apreciar los escritos de Pedro, seguramente ahora que los entendemos mucho más que antes. Y espero que todos ustedes, mis hermanos, lleguen a apreciar a Pedro y de una manera como de repente apreciamos también al apóstol Pablo, ¿no? Que escribió muchas más epístolas, que fue un hombre más letrado, un hombre más, tenía mucha más educación que el apóstol Pedro, pero ya vimos que Pedro tiene aquí también la vida del Espíritu y nos platica sus experiencias que son muy profundas y que abarcan muchos temas desde antes de la fundación del mundo hasta después de la fundación del mundo. De igual manera, la idea es que todos lleguemos a valorar mucho el capítulo 1 de Pedro y los tres asuntos principales que se revelan ahí: la operación del Dios triuno en favor de su economía, la plena salvación, que es la operación del Dios triuno que está llevando a cabo en sus elegidos, y el resultado de esta salvación, que consiste en una manera de expresar y vivir a Dios y un amor fraternal también no fingido, que se muestra para nosotros los creyentes. Ahora, en la vida de iglesia, nosotros debemos llevar siempre una vida que exprese a nuestro Dios santo y que nuestro amor sea también expresado hacia todos los hermanos. Esa es la vida genuina de iglesia. En la vida de iglesia tenemos una familia muy numerosa. Yo sé que a veces hay problemas en la vida de iglesia. Hay problemas porque tenemos nuestra opinión y tenemos nuestra reacción a la opinión. A veces opinamos y otros reaccionan, y a veces otros opinan y nosotros reaccionamos. Y entonces es que llegamos a tomar decisiones. Sin embargo, la vida en Dios, es decir, el haber participado de la gracia de Dios, nos hace aptos no solamente para vivir y expresar esta gracia de Dios en un amor fraternal no fingido, sino para aprender a perdonar, a pasar por alto las ofensas, a seguir adelante en todo lo que Dios nos ha encomendado, porque a veces el diablo a través de esto nos hace reaccionar de una manera en la que podemos tomar decisiones equivocadas. Por eso te digo que es importante que nosotros apreciemos estos tres asuntos principales que aquí se revelan: la operación del Dios triuno en favor de su plan, de su economía, la plena salvación del Dios triuno que está realizando en sus elegidos, y el resultado de dicha salvación, que consiste en una santa manera de vivir, insisto, que expresa a Dios, y un amor fraternal no fingido que se muestra para con los creyentes. Ahora, en la vida de iglesia, entonces, tenemos que llevar una vida que realmente exprese a nuestro Dios santo y que muestre amor hacia todos los hermanos.
Acuérdense que en todo el contexto del Nuevo Testamento y las epístolas encontramos que hay hermanos que son difíciles de tolerar, otros que los tenemos que estar jalando, otros hermanos que no tienen tanta empatía con nosotros en muchas cosas. O sea, necesitamos entender esto, la prioridad que Dios le da a un amor fraternal no fingido, en el cual tenemos que expresar esta vida de Dios. Ahora, en la vida de iglesia te decía que tenemos una familia muy numerosa. Nuestro Padre nos regeneró y todos los hijos de nuestro Dios son nuestros hermanos y son nuestras hermanas. Yo les bendigo a ustedes, hermanos. Son mis hermanos y bendigo a todos los que no están aquí con nosotros, pero que son parte de la iglesia. Dios les bendiga a todos. En verdad, todos los que buscan a Dios sean benditos y bendecidos por nuestro Dios. La familia de la iglesia, mis hermanos, es universal. Ahora, esta es la iglesia que no está dividida en denominaciones. En esta familia universal de la iglesia, mis hermanos, no existe discriminación alguna. Incluso podríamos decir que esta es la verdadera iglesia católica, es decir, la verdadera iglesia universal de Dios. Católico, no estoy hablando de católico romano, estoy hablando de la iglesia católica en el sentido de que es la verdadera iglesia universal de Dios. Qué importante es que lo entendamos. Obviamente nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia católica romana, pero sí somos en este sentido de puro de la palabra, pues la iglesia universal de Dios, porque Dios tiene su iglesia en todo el mundo, ¿no? Y no nada más es la iglesia local donde asistimos. Y aún más, en nuestra localidad tenemos la expresión práctica de esta iglesia, que es universal, que es genuina, una iglesia donde expresamos al Padre Santo y amamos a todos los santos, porque hemos experimentado la gracia de Dios y entonces podemos expresar este amor de Dios. En el versículo 1, Pedro añade, fíjate, aquí se nos habla de desechar. Esto es algo que tú y yo tenemos que hacer. 5 cosas negativas. Y dice aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda maledicencia. Esta exhortación que está contenida en el versículo 1, del versículo 1 al 10 del capítulo 2, se basa en lo que el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, nos está revelando en el capítulo 1, en donde se resaltan 3 obras principales que el Dios triuno efectúa en los creyentes: la obra regeneradora del Padre, versículos 3 y 23, la obra redentora del Hijo, versículos 2, 18 y 19, estoy hablando del capítulo 1, y la obra santificadora del Espíritu, versículo 2. Ahora, por estas obras, por eso te dije, vamos a estar nombrando algunas de estas cosas del capítulo 1 para poder darle peso a lo que sigue y sostén al capítulo 2. Entonces, por estas obras, los creyentes pueden ser un pueblo santo que llevan una vida santa, versículo 15 y 16. Ahora, con base en esto, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes en el capítulo 2, versículo 2, a crecer en vida. Esto es importante, o sea, crecer en vida, ese es un tema de muchos mensajes, es un tema de mucho estudio, el crecer en vida. Ahora, él habla a los creyentes de crecer en vida para una razón: que sean edificados como una casa espiritual, según el versículo 5. Dice aquí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, aunque el capítulo 1 es una unidad en sí mismo, como te lo decía hace ratito, Pedro, basándose en sus experiencias, todavía tiene mucho más que decirnos. Es importante, así es que pongamos oído a todo esto. Por lo tanto, usando el capítulo 1 como base, el apóstol Pedro hace la exhortación que se encuentra aquí en el capítulo 2. Él comienza diciéndoles a los santos que desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda maledicencia. Bueno, de entre centenares de cosas pecaminosas, mis hermanos, que el apóstol Pedro pudo haber mencionado, él solamente escogió 5. Y hay que ver por qué escogió 5. Estos 5: la malicia, el engaño, la hipocresía,
Dice aquí, la envidia y la maledicencia. Yo quisiera pedirles a ustedes, y vamos a hacerlo ahorita un poquito, a que tomemos tiempo, pero ustedes también tómenlo en su casa después, al fin que tienen tiempo, de considerar estos asuntos. Según la secuencia de estos 5 asuntos, la malicia es la raíz, la fuente, y la maledicencia es como la expresión de todo aquello. Ahora, si en nosotros hay malicia, la cual es la raíz, tarde o temprano habrá maledicencia, que es la expresión de la malicia. Entonces, el proceso de desarrollo de la malicia, el cual da por resultado la maledicencia, incluye el engaño, la hipocresía y la envidia. Fíjate, cuando hay engaño, cuando hay hipocresía y cuando hay envidia, quiere decir que hay malicia en la vida del hombre o en la vida del creyente, porque está hablando a los creyentes. Ahora, estos son 3 peldaños que conducen de la malicia a la maledicencia. Si hay un engaño, va a haber hipocresía. Si hay hipocresía, habrá envidias. Por lo tanto, la raíz es la malicia y el proceso y el desarrollo, mis hermanos, incluye el engaño, la hipocresía y la envidia y la expresión final que es la maledicencia. Eso es lo que ya se expresa todo esto. Ni siquiera un versículo como el versículo 1 del capítulo 2 debería leerse con ligereza. Mira, no debemos pasar ningún versículo por alto, es lo que estamos tratando de hacer, de estudiarlo, de meditarlo con la debida seriedad y con todo el contexto de la demás escritura. Entonces debemos estudiar cada versículo con miras a conocer las profundidades de cada versículo, porque cada versículo tiene mucha profundidad. Ahora, como esto sería nuestra meta y expectación, bueno, yo les exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que cuando terminemos de ver esta parte de la Escritura, ustedes se tomen también un tiempo para considerarlo. De hecho, las profundidades de la palabra, mis hermanos, son la realidad de la misma palabra. Porque entras en una cosa y te ahondas más y más y más. Hemos entendido muchas cosas. Hemos hablado muchas cosas que la misma palabra nos va metiendo más y más. Así es que todo esto de las profundidades de la palabra son la realidad de la misma palabra. Ahora, lo que nos da esta profundidad, que es la realidad de la misma palabra, el resultado es que esta es la verdad, es la realidad y es la verdad. Entonces, si estudiamos nosotros detenidamente el versículo 1, vamos a ver la raíz, vamos a ver el proceso de desarrollo y vamos a ver la expresión. Ya te dije que la raíz es la malicia, el proceso de desarrollo son las otras 3 cosas y termina con la maledicencia. Entonces, a la luz de este versículo, vemos que debe ser desarraigada de nosotros, en primer lugar, toda malicia. Y ahí tú tienes que ponerte a hacer un examen de tu vida que nadie más lo puede hacer contigo, porque solamente Dios conoce quién eres tú y quién soy yo. Y ahí tenemos que tratar asuntos con Dios para poder desechar todo esto. Luego el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjate, al nacer nosotros por medio de la regeneración, ahí está en el capítulo 1, versículo 3 y 23, nosotros los cristianos llegamos a ser niños después de que nacemos, que podemos ser nutridos, dice aquí la Escritura, por la leche espiritual, con el fin de seguir experimentando, según lo que está escrito aquí, ¿no?, una salvación con miras al edificio de Dios. Es decir, mientras más experimente yo la salvación de Dios, más sirvo yo para edificar el edificio de Dios.
más voy a ser una piedra que sirve para la edificación del edificio de Dios. Qué importante es esto. Ahora, esta expresión sin engaño que está en el versículo 2 no quiere decir no adulterada, lo cual estaría en contraste con una enseñanza menos pura. Más bien esta expresión está en contraste con la palabra engaño mencionada en el versículo 1. Fíjate, la leche dada sin engaño es leche que se da sin ningún propósito encubierto, sin ninguna otra meta que la de nutrir el alma. Cuando tú estás solo en tu casa y estás leyendo la Biblia, tú estás nutriendo tu alma y no puede haber ninguna cosa escondida. Pero la cuestión viene cuando nosotros queremos predicar la palabra o estamos dando la leche espiritual no adulterada o a lo mejor con cierta mancha, más bien no habla de la adulterada, sino con cierta mancha, con cierto engaño, con cierta jiribilla, ¿no? Yo quiero predicar aquí porque me quiero sentir el que soy el único que predica, el que trae la mayor revelación. Y entonces me pongo yo como ejemplo, como estándar de tu vida, y yo no soy el estándar de tu vida porque yo soy tan defectuoso como tú. Entonces a mí me conviene ser honesto con Dios. Y al presentarte la palabra, yo trato de presentarte la palabra de una manera no engañosa. Entonces, cada uno de nosotros, de los que compartimos o presentamos la palabra a otros, tenemos que pensar en los motivos y cuidarnos del autoengaño. Es que necesitan a Dios. Porque a veces queremos hacer la obra que Dios no nos llamó a hacer. Pero como somos orgullosos, queremos entonces tomar parte en esto y entonces ya la cuestión ya no es tan limpia al presentar la palabra. La leche dada sin engaño, insisto, es leche que se da sin ningún propósito encubierto, sin ninguna otra meta que la de nutrir el alma. Que Dios purifique, mis hermanos, nuestros motivos cuando predicamos la palabra. Esta palabra griega, traducida de la palabra, es logikos. Ahora, esta misma palabra traducida racional en Romanos 12:1 es un adjetivo que viene derivado del sustantivo logos, que significa palabra, el logos, ¿no? Y por ende, aquí se tradujo de la palabra. Entonces la palabra griega, logikos, es un término relativo a la mente en contraste con el cuerpo. Al raciocinio, ahí tiene que ver con esto, y por lo tanto también puede traducirse racional, lógico o razonable. Entonces, escucha esto, la leche de la palabra no es leche para el cuerpo, sino leche para el alma. Es para el ser interior del hombre. La palabra es para el ser interior del hombre. Yo sé que el Señor sana nuestras enfermedades, aleluya, gracias a Dios que sana nuestros cuerpos. Yo sé que el Señor recrea también y sana nuestros huesos, dice la Escritura en otra parte. Pero de hecho esta palabra no adulterada, esta palabra sin engaño, tiene el fin de nutrir el alma según lo que significa esta palabra, el ser interior del hombre. Y entonces es transmitida mediante la palabra de Dios para nutrir, es decir, esta vida de Dios es transmitida mediante la palabra de Dios para nutrir nuestro hombre interior por medio del entendimiento de nuestra mente racional, y entonces es asimilada o más bien por nuestras facultades mentales. Es decir, Dios nos dio un raciocinio para asimilar todo esto y decir, y darle entrada al ser interior, para que estas palabras nos nutran y nos den crecimiento. Esta expresión sin engaño del versículo 2 está en contraste con la palabra engaño del versículo 1,
Hay una versión aquí que usa la palabra la leche dada sin engaño en el versículo 2. Otras versiones usan la expresión la leche pura o la leche no adulterada. Y entonces es probable que aquí el apóstol Pedro, hubiera usado las palabras sin engaño, también con el sentido de pura y de no adulterada. Pero el propósito de Pedro aquí era mostrarnos un contraste entre esta frase, sin engaño, y el engaño. Es decir, hay un contraste entre estas dos frases, el engaño y sin engaño, que produce la malicia. El engaño lo produce la malicia. Entonces, y la palabra debe ser dada sin engaño. Entonces, la malicia produce un engaño, pero la palabra debe ser dada sin engaño. Es lo que Pedro quiere aquí comparar. Ahora, ¿qué es lo único que nos puede ayudar a desechar todo engaño? O sea, ¿cómo puedo yo desechar todo engaño? ¿Y qué es lo único que me puede ayudar a esto? Bueno, el alimento contenido en la leche de la palabra dada sin engaño. Es decir, cuando yo recibo la palabra dada sin engaño, yo entiendo cuál es el engaño y entonces rechazo el engaño. Es como un antibiótico que elimina el engaño. El engaño, velo como un microbio, como una bacteria, o ¿qué te parece para estar al día? Como un virus. Es el virus del engaño, cosa que estamos viviendo o que nos están metiendo a través de tanta noticia y de tanta cosa que no nos explicamos, porque yo todavía no me explico muchas cosas, que no voy a hablar ahorita de eso, pero fíjate qué curioso o qué interesante que el alimento contenido en la leche de la palabra dada sin engaño es un antibiótico que elimina el engaño. La palabra de Dios, mis hermanos, contiene un alimento que es leche para nuestro ser interior. Así como nuestro cuerpo físico se alimenta con leche y con proteína de lo que sea, así también nuestro ser interior, nuestra alma necesita ser nutrida con la leche de la palabra dada sin engaño. Ahora, esta leche contiene un elemento, la leche de la palabra dada sin engaño, que es capaz de eliminar el engaño. ¡Aleluya! Esta palabra sin engaño elimina el engaño. Por lo tanto, cuando nosotros comemos de esta palabra, podemos discernir, podemos desechar, podemos eliminar el engaño. Esta leche contiene un elemento capaz de eliminarlo. Entonces, es una leche que no contiene engaño. ¿Te das cuenta? En el 2:1 y 2, Pedro nos dice que como niños recién nacidos debemos desechar todo engaño y que también debemos desear la leche de la palabra dada sin engaño. Híjole, hermanos, la palabra cómo nos ubica. La palabra de Dios nos ubica porque el espíritu de la palabra es Dios mismo, es Cristo mismo como espíritu. Cuando tenemos comunión con ella, una comunión sincera, una comunión en donde queremos que el alma sea realmente sanada, nutrida, que crezca la presencia de Dios en nosotros y tomamos de esta leche, entonces la palabra de Dios nos ubica, la palabra de Dios nos provee una vida equilibrada, una vida sana delante de Dios. Qué importante es que entendamos esto. Así es que el propósito por el cual debemos desechar la raíz maligna de la malicia es que anhelemos, deseemos la leche de la palabra. No sé cuál haya sido tu experiencia con todo esto, pero todos hemos tenido experiencias con todo esto. Cuando hay una situación difícil en la vida y aprendemos a acudir a la palabra para que la palabra nos nutra de la verdad sin engaño y podamos desechar el engaño, encontramos un descanso en Dios. Creo que Pedro escribió esto no según la doctrina, sino Pedro escribió esto basado en sus experiencias espirituales. Y nos está invitando, o sea, si Pedro tuvo experiencias espirituales de estas y las plasmó aquí por la obra del Espíritu de Cristo en él, bueno, quiere decir que nosotros también las podemos experimentar. Si no poseemos la debida experiencia, no vamos a poder entender lo que Pedro quiso decir aquí. Ahora, si uno está lleno de malicia, si uno está lleno de engaño, si uno está lleno de hipocresía,
si uno está lleno de envidias y maledicencias, no va a tener apetito alguno por la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos, mis hermanos, hay que no se pueden acercar a la palabra de Dios? No pueden. No pueden. Tú pregunta a la mayoría de los cristianos a ver cuántas veces han leído la Biblia. Yo solamente te voy a dar 2 datos que averigüé. Yo he predicado en otros tiempos, prediqué mucho en institutos bíblicos. En un instituto bíblico en Puebla, en un instituto bíblico en Querétaro, en un instituto bíblico aquí en la Ciudad de México por 6 años, ya no me acuerdo, 6, 7 años, o 5, no sé, ya no me acuerdo. Del 80 y tantos al 93, 94 por ahí, 87 por ahí al 93, 94. Y yo te puedo asegurar que cristianos que llevan años de cristianos, que se les antojó estudiar en un instituto bíblico, muchos de ellos ni siquiera una vez completa han leído el Nuevo Testamento. Ni siquiera una vez. Entonces, ahora que entendemos más cosas de Dios, la pregunta es, ¿por qué los cristianos no tienen apetito de la palabra de Dios? Algunos cristianos, no digo que todos, pero la mayoría. O sea, tienen apetito por los eventos, tienen apetito de un congreso que va a haber donde va a venir a tocar un famoso que también anda engañado porque anda profetizando mentiras a medio mundo. ¿Cómo son todos ellos que hacen? Muchos de ellos, no la mayoría, no todos, pero la mayoría. Pero tenemos hambre de esos eventos. Es que viene fulano de tal y va a ministrar, ¿no? Pero no leemos la Biblia. Y entonces fíjate, se para aquel que te ministra, como lo he visto en los congresos donde había más de 1,000 gentes o más de 2,000 gentes, se para y dice: Espíritu Santo, actúa como tú quieras. Pero no explican qué significa eso. Y entonces uno empieza a sacar la lengua, a retorcer las manos, a retorcerse. Y todos dicen: mira cómo el Espíritu Santo está obrando en este. Otros se tiran al suelo, hacen como animales. Y cuando tú ya averiguas un poquito más en lo particular, te das cuenta que es gente que no tiene hambre de la palabra. Y entonces los espíritus engañadores actúan y hacen su trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen el nutrimento de la palabra sin engaño, de la leche de la palabra que es sin engaño, y que pueden rechazar aquello que los engaña. El apóstol Pablo tenía una preocupación de todas estas cosas. Y él decía que tenía miedo de que Satanás, así como engañó a Eva, engañara a los creyentes ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, si uno está lleno de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidia, de maledicencia, no tendrá apetito alguno por la palabra, no tendrá hambre ni sed de la palabra de Dios, no tendrá anhelo ni deseo de beber la leche pura de la palabra. Si queremos tener hambre y sed de la palabra de Dios, es decir, si deseamos tener deseo de beber leche, esta leche que está aquí en la palabra, debemos obedecer, obviamente, a esto, tener el hambre de esta palabra para desechar, para aborrecer la malicia y abstenernos de hablar mal de otros. Vamos a suponer que durante un periodo de tiempo, quizá más de un año, un hermano ha venido dando cabida a la malicia en la iglesia. Y debido a eso, no le caen bien ciertos hermanos, especialmente algunos. Como está lleno de malicia y de engaño, de hipocresía y de envidias, espontáneamente empieza a hablar mal de los demás. Tal vez hable mal de los hermanos y de las hermanas, de los jóvenes que tienen cierta edad o de los hermanos que tienen más edad o lo que sea,
Su malicia proviene de la malicia que hay en él. Verdaderamente, un hermano en estas condiciones no tendrá apetito alguno por la palabra de Dios. Por experiencia lo podemos ver y sabemos que una persona así no tendrá ni hambre ni sed del alimento contenido en la palabra de Dios. Sin embargo, supongamos que un día este hermano recibe misericordia de parte del Señor y se da cuenta de su pecaminosidad, y al comprender que necesita a Cristo como su ofrenda por el pecado y como su ofrenda por la transgresión, él se arrepiente, confiesa su pecado y le dice: Señor, perdóname. Por mucho tiempo he estado dando cabida a la malicia, he hablado mal de otros. Señor, esto me muestra que el pecado está en mí, a pesar de que he sido regenerado. Señor, el pecado todavía está en mí debido a que mi naturaleza caída es pecaminosa. Oh, Señor, te necesito como mi ofrenda por el pecado. Te tomo como mi ofrenda por el pecado y te aplico, Señor, en mi vida como tal. Que la sangre de la ofrenda por el pecado me limpie, Señor. Me doy cuenta de que hablar mal de los hermanos y hermanas es una ofensa, una transgresión. Señor, he cometido muchas transgresiones. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes de los que estamos aquí no hemos hecho esto? La cuestión es si nos hemos arrepentido. Yo espero que sí, porque sé de otros que no se han arrepentido y siguen hablando como si tuvieran un espíritu de superioridad y no se dan cuenta que son carne igual que nosotros. Entonces decimos al Señor: perdóname y límpiame. Te tomo no solo como mi ofrenda por el pecado, sino también como mi ofrenda, Señor, por las transgresiones. Toda transgresión, Señor, perdóname. Quiero disfrutarte todo el día, Señor. Acuérdate que Cristo es la suma de todas las ofrendas presentadas en el Antiguo Testamento y del holocausto también para Dios. Ahora, si el hermano toma esta actitud, pronto comenzará a sentir apetito por la leche de la palabra. Deseará acudir a la palabra para nutrirse de ella. Acudirá a la Biblia no para obtener conocimiento doctrinal, sino para beber la leche nutritiva. Espontáneamente, mientras lee la Biblia, beberá la leche de la palabra de Dios dada sin engaño, y finalmente, mis hermanos, esta leche entrará en su ser y obrará como un antibiótico que matará el virus o el germen de la malicia. Además, este hermano empezará a amar a todos los santos. Quizás diga: oh, amo a los hermanos y a las hermanas, amo a todos los que son más jóvenes y más viejos que yo, todos los santos son buenos, todos ellos son mejores que yo. Porque ese es el problema cuando se habla mal de otra persona, que nosotros nos creemos mejores que ellos cuando no lo somos. Qué importante es tener un entendimiento basado en la experiencia con Dios. Este entendimiento acerca del versículo 1 y 2, mis hermanos, proviene de la experiencia que tuvo el apóstol Pedro. Pedro escribió estos versículos basándose en su experiencia. Es también mediante la experiencia que nosotros podemos llegar a entender estos escritos de Pedro. Porque hemos caminado con Dios. Entonces decimos: si esto es así, esto encaja aquí, esto me lo aplico a mí. Yo pasé por esto y de repente he pasado por esto otro. Debo cuidarme de ya no pasar por aquello de allá y sí pasar por la buena experiencia de Dios. Y ahí empezamos a ver y a comparar que sí hemos tenido cierta experiencia, ¿no? Y nos damos cuenta que muchos cristianos, conforme a su experiencia, tienen este entendimiento, sobre todo de estos versículos 1 y 2 del capítulo 2 de Pedro. Nunca, y que Dios nos perdone por eso, pero nunca deberíamos de leer la palabra de una manera natural o de una manera ligera. Sin embargo, muchos cristianos leen la Biblia de una manera natural y entonces pasan por alto muchos detalles. Hay muchos detalles en la palabra de Dios. A veces pensamos que tenemos toda la verdad ya ahí y de repente sale un detalle por acá, otro detalle por allá.
¿no? ¿Cuántos cristianos hay que dicen que son los que traen la verdad y los que traen esto y los que traen lo otro? Pero de repente te encuentras un hermano de otro lugar que Dios le llamó la atención sobre algo que tú nunca has considerado y dices, esa es una revelación que Dios le dio a él, y te das cuenta que no eres el único miembro del cuerpo, que hay otros miembros del cuerpo que también Dios les revela cosas. Ojalá todos seamos honestos para tener de Dios una experiencia verdadera y que lo que nos sea revelado sea verdadero y no nada más por orgullo de competir con los demás o por no dejarnos ganar de otros que digan o que nosotros podamos decir que saben más que nosotros y que nosotros por qué no sabemos y también podemos saber. No es así, así no es la vida cristiana. Eso sería envidia y eso sería ya una malicia y tenemos que arrepentirnos. Entonces, si nos adentramos en las profundidades de la palabra, seremos alumbrados, sentiremos aprecio por muchas cosas y tendremos palabras para expresar lo que vemos. Bueno, según lo que el apóstol Pedro nos dice aquí en el versículo 2, debemos desear la leche de la palabra dada sin engaño. ¿Para qué? Para que podamos crecer por ella. Y entonces aquí Pedro empieza a hablar de lo que es un crecimiento genuino, crecer por la palabra que estamos recibiendo, crecer por la palabra que estamos asimilando, crecer por la palabra sin engaño. Te iba a poner un ejemplo, pero no te lo voy a poner el ejemplo. Fíjate, el crecimiento es algo que está relacionado con la vida y tiene lugar en la esfera de la vida. Cuando tú y yo fuimos regenerados, ¿sabes qué pasó? Recibimos la vida de Dios. Ahí recibimos nosotros la vida de Dios, la vida divina. Y ahora nosotros necesitamos crecer en esta vida y con ella alimentándonos con la leche que nos suministra la palabra de Dios. Debemos desear la leche de la palabra dada sin engaño. ¿Para qué? Para recibir no solamente, como decíamos hace ratito, el antibiótico espiritual, sino también el alimento que nos hace crecer. Porque el alimento nos ayuda a crecer. Digo, yo ahorita a mis 60 y tantos años no soy el mismo que cuando tenía 8 años. Ya crecí. ¿Y por qué crecí? Pues porque me alimenté. Imagínate que me hubiera quedado como de 2 años. Hubiera sido raro. Pero la leche y la palabra dada sin engaño nos alimenta y entonces, por consecuencia, en virtud de ese alimento, nosotros crecemos. Fíjense, muchos cristianos, escúchenme bien esto que les voy a decir. Muchos cristianos piensan que crecer equivale a adquirir más conocimiento. O sea, mientras más conozca yo, más puedo crecer. O más crezco. Después de que un nuevo creyente ha sido bautizado, quizás algunos le aconsejen asistir a algún tipo de estudio bíblico. Y tal vez el consejo que reciba sea el de adquirir más conocimiento. Pero es posible que no escuche nada que le ayude a comprender que por medio de la regeneración él recibió la vida divina y que su necesidad ahora es crecer en vida. Y solamente le están llenando de conocimiento. ¿Sabes qué hacen los que tienen un conocimiento intelectual de la palabra? O que creen que tienen un conocimiento amplio de la palabra, alegan contigo, alegan y alegan. Pero tal vez este hermano que ha sido regenerado no ha entendido su necesidad de crecer en vida. Tal vez la ayuda que reciba solamente consiste en aprender las historias que se
se narran en los evangelios, y después las historias del Antiguo Testamento, que son muchas, y quizás él adquiera con el tiempo más conocimiento de la Biblia, y algunos piensen que eso es equivalente al crecimiento. Mira cómo ha crecido ese hermano por todo lo que conoce. No, hermano, no viene por medio el crecimiento genuino no viene por medio del crecimiento intelectual. Entonces, este concepto de crecimiento es completamente contrario al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque según el Nuevo Testamento, el crecimiento es el verdadero aumento de la medida de la vida divina adentro de nosotros. Ese es el crecimiento. Es decir, mientras más tenemos de Dios, más crecemos. No mientras más conocemos, sino mientras más tenemos de Dios, más crecemos. El conocimiento no nos ayuda a que la medida de la vida divina aumente en nosotros. Fíjate, un ejemplo muy sencillo que todos conocemos. ¿Cómo crecen los niños? Los niños crecen en virtud del alimento que reciben. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si un niño tiene una dieta saludable, si un niño a diario se le da comida nutritiva, con el tiempo crecerá, es decir, va a ir creciendo. Este crecimiento se debe justamente a toda la comida que este niño ha ingerido. Finalmente, cuando llegue a ser un adulto, su ser se compondrá de todo lo que ha comido. Este niño está nutrido porque le daban sus proteínas, le daban sus granos que le debían dar, le daban las vitaminas que necesitaba en la comida, en el alimento. Comía frutas, comía verduras, comía proteínas, y entonces el niño fue creciendo. De más chiquito le daban su leche, su papilla a su tiempo, y no le daban Gerber comprado ahí en cualquier tienda, ¿no? Sino la mamá, y esto te lo tengo por el ejemplo de mi esposa y el ejemplo también de mi madre. Pero mi esposa no les daba estas comidas a los hijos. Ella iba a la carnicería, pedía de la mejor carne, les hacía sus molidas de carne con calabacita, con papa y todo eso. Conforme iban creciendo, y les iba dando probaditas hasta que los niños comían. Entonces los vas nutriendo de todo lo que han comido, y entonces ellos llegan a la edad adulta. Quizás al nacer solamente hayan pesado, cuando nacieron, unos 3,5 kilos, 3 kilos o 2,5 kilos, no sé, depende. Pero ahora que es adulto, ya es una persona que pesa 75 kilos, 80 kilos, etcétera. ¿Qué significa eso? Que él ha experimentado el verdadero crecimiento en vida, porque está bien, está nutrido, está en su peso, está correcto. Entonces, el crecimiento que es el resultado de haber ingerido alimento saludable se nota en su vida. Se nota que los asimiló, que los digirió bien, de modo que estos llegaron a ser los elementos que constituyeron todo su ser para que pueda crecer normalmente. Sus células, las mismas fibras de su ser, sus músculos, y esto ejemplifica lo que realmente es el crecimiento en vida. Entonces, resumo para terminar. Debemos desear la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella experimentemos, mis hermanos, el verdadero crecimiento en vida. Esto quiere decir que cuando hay cristianos que en 5, 10, 15, 20 años no han leído ni el Nuevo Testamento, es decir, no tienen nada de la palabra en sus vidas, están raquíticamente mal desarrollados en su espíritu, es decir, están raquíticos espiritualmente. Y tú sabes cuánto raquitismo espiritual hay. Por eso hay tanta cosa rara entre los cristianos, por tanto raquitismo espiritual. No se alimentan de la palabra. Entonces, el verdadero crecimiento, insisto, es el aumento de la medida de la vida divina. Si estamos creciendo en vida, entonces eso significa que este elemento de la vida divina está incrementándose en nosotros, y con el tiempo experimentaremos un aumento en nuestra estatura espiritual. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice acá:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo? Deseando y comiendo y tomando o alimentándonos de la leche espiritual sin engaño. Aleluya. Vamos a dejarle aquí y yo espero que tú puedas asimilar esta parte de los primeros 2 versículos del capítulo 2 de Pedro, aunque leímos hasta el versículo 6 y luego el versículo 6 al 8. Yo espero que tú lo puedas asimilar y medirnos cómo andamos con respecto a estos estándares que el Espíritu de Dios nos ha puesto por medio de la experiencia de Pedro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Te damos gracias por la vida que hay en tu palabra y la verdad profunda, Señor, que nos revela para poner por obra, Señor, de inmediato todo lo que tu palabra nos enseña. Señor, anhelar, quitar de nosotros la malicia, quitar de nosotros la hipocresía, quitar de nosotros todo aquello, Señor, que nos ha estorbado para tener un hambre sana de tu palabra y desear, anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, no adulterada, dice otra versión. Oh bendito Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a tener crecimiento en este tiempo. Que cuando salgamos de este encierro, que no sé cuál es el motivo, pero dicen que es por el contagio, pero cuando ellos digan que ya se acabó el contagio y se acaba el contagio, entonces, Señor, que salgamos llenos, nutridos de toda la experiencia que tuvimos contigo, aprovechando esto como un tiempo de retiro, como un tiempo, Señor, en el que podemos considerar muchas cosas. Ayúdanos, Señor, a todo esto. Ahora que no estamos ocupados en hacer otras cosas y en tanta movilidad que teníamos como antes. Te pedimos, Padre, que podamos tener este tiempo de contemplarte, de meditar en tu palabra y de asimilar todo esto, porque tú nos estás preparando para dar un fruto más adelante, Señor, en los tiempos que vienen, en estos tiempos presentes y en los que vienen a corto tiempo y mediano tiempo. Ya no hablo de largo plazo, porque yo no sé ya si lleguemos a largo plazo, pero sí te digo este tiempo corto y mediano. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.